Cabalgué todo un día de otoño para llegar a la casa de mi amigo Usher. Era un día silencioso, oscuro y sombrío. Las nubes extendían su pesada opresión en los cielos. No me crucé con nadie en toda la jornada. Atravesé una parte de la campiña particularmente monótona y agreste, y no llegué a mi destino hasta el instante en que la noche empezaba a extender sus largas sombras. No me puedo explicar la causa, pero cuando contemplé el viejo edificio, me invadió una impresión de tristeza. Me detuve a pensar, pero no pude encontrar respuesta a qué sería lo que de tal modo me desalentaba al contemplar la antigua mansión de Usher. Llegué a la conclusión de que existen en la realidad ciertas combinaciones de objetos que tienen el poder de afectarnos. Guié mi caballo hasta la orilla de un negro estanque, cuyo brillo se prolongaba hasta la casa, y miré con fijeza hacia abajo donde las imágenes se reflejaban. Los juncos, los troncos y unas ventanas parecidas a ojos vacíos. Y, sin embargo, no logré sino experimentar un sentimiento verdaderamente aterrador. A pesar de lo cual, no desistí del propósito que me había llevado hasta allí. Tenía la intención de residir varias semanas en aquella lóbrega casa, con quien fuera un jovial amigo de la infancia, Roderick Usher. Una carta suya bastó para que me pusiera en camino. Una agitación nerviosa se notaba en la letra. Me hablaba de una aguda dolencia física que se manifestaba en un opresivo trastorno mental y su deseo ardiente de verme, esperando encontrar en el gozo de mi compañía algún alivio a su dolor. Usher pertenecía a una familia muy antigua, que desde siglos se había distinguido por una peculiar sensibilidad y un temperamento artístico elevado. Había también un hecho notable. Por muy antiguo que fuera su tronco, nunca había brotado de él ninguna rama duradera. Tanto había trabajado mi imaginación tras contemplar la negra superficie del estanque, que llegué a creer en la insólita posibilidad de que, en efecto, una atmósfera peculiar flotaba en torno a la casa, como si percibiera la presencia de un vapor entre místico y pestilente, plomizo, pesado, opaco. Todo ello no podía ser más que una ensoñación, y a fin de sacudirla, examiné el aspecto real de la casa. Una excesiva antigüedad parecía ser la principal característica. Por toda la fachada se esparcían hongos diminutos, pese a lo cual no ofrecía la apariencia de un deterioro extraordinario. El edificio, en fin, no mostraba signos de una ruina inminente, aunque tal vez un observador minucioso hubiera descubierto esa grieta apenas perceptible que se extendía desde el tejado de la fachada y se perdía en la tétrica oscuridad del estanque. Mientras contemplaba estas inquietantes señales, reinicié mi recorrido a caballo. Al llegar a la casa, fui conducido en silencio a través de varios corredores intrincados y oscuros, hasta el estudio de Roderick. Muchas de las cosas que encontré en el camino acentuaron la sensación de angustia que me había invadido al ver el edificio. Me sorprendió cuán insólitas eran las visiones que despertaban en mí tales imágenes. Me hallaba en una habitación muy amplia y bastante más alta de lo ordinario. Las paredes estaban cubiertas de oscuros tapices y el mobiliario era excesivo, incómodo, deslucido y antiguo. Débiles rayos de luz dejaban en claroscuro los principales objetos a mi alrededor. Tenía la impresión de estar respirando una atmósfera penosa, severa, melancólica, irremediablemente triste.
Usher me saludó con una viveza demasiado calurosa, como de quien se esforzara, exagerando la cordialidad por salir de su hastío, lo que no impedía que sus sentimientos hacia mí fueran sinceros. Le miré con un sentimiento en el que cabía tanto pavor como piedad. Nunca un hombre, con toda seguridad, había cambiado como Roderick Usher en tan poco tiempo. Antes era de ojos grandes, líquidos y plenos de luminosidad, junto a unas mejillas cadavéricas, labios tan pálidos como finos, de una curva extraordinariamente bella, nariz de perfil típicamente judío, una barbilla nada prominente, que revelaba falta de energía a pesar de estar moldeada con finura, un cabello de tan tenue suavidad que parecía telaraña. El conjunto componía una inolvidable fisonomía. Al presente, dudaba del hombre a quien hablaba. Me sobrecogían e incluso me aterraban el excesivo brillo de sus ojos y la inusitada palidez de su piel. Ni haciendo un esfuerzo podía relacionar tal expresión con alguna idea de humanidad. Por otro lado, había cierta incoherencia en las maneras de mi amigo. No tardé en descubrir que procedía de una serie de pequeños y vanos intentos por vencer su habitual agitación, nerviosa en exceso. Actuaba en forma incoherente y vivaz. Su voz sufría rápidas variaciones, pasando de una trémula indecisión a una especie de conclusión enérgica, como si las vibraciones de su garganta procedieran de una profunda oquedad. Habló del objeto de mi visita, su ardiente deseo de verme y la alegría que esperaba con mi llegada. También expuso la naturaleza de su enfermedad. Según dijo, se trataba de un mal de familia para el que esperaba encontrar el remedio. Sus sentidos se habían agudizado hasta convertirse en continua fuente de sufrimientos. Solo podía tolerar los alimentos más insípidos. Únicamente podía usar prendas de un tejido excepcionalmente suave. Le producían sofoco los aromas de todas las flores. Sus ojos eran atormentados por cualquier fuente de luz no demasiado débil, y el más mínimo sonido le producía horror. Además de todo ello, pude comprobar que se sentía esclavizado por una especie de anómalo terror. Estaba seguro de que aquella lamentable locura le causaría muy pronto la muerte. Aunque con vacilación, admitía que parte de su tristeza podía atribuirse a la cruel y antigua dolencia, que sin duda concluiría en una muerte cercana, la de su hermana, la única compañera durante largos años y también su única pariente en este mundo. Durante largo tiempo, Lady Madeline había desconcertado a la ciencia médica, incapaz de encontrar remedio alguno. La constante apatía, el gradual agotamiento y los frecuentes ataques de catalepsia constituían el singular diagnóstico. La tarde de mi llegada, finalmente sucumbió a la postración de su dolencia. Intuí que nunca más volvería a verla viva. Su nombre no fue mencionado por Usher ni por mí en varios días consecutivos. Recordaré siempre la solemnidad de tantas horas a solas con mi amigo. Ahora me resulta imposible olvidar las ideas donde manifestó su opinión acerca de la aguda sensibilidad de todos los seres vegetales. Pero esta idea había asumido en su desordenada familia un carácter más audaz, ya que hacía extensiva esa sensibilidad al reino de lo inorgánico. La creencia se vinculaba con las piedras grises de la casa de sus antepasados. Las condiciones de la sensibilidad habían sido satisfechas con estas piedras. Según se imaginaba, por la colocación de las mismas, el orden de su disposición, los árboles marchitos alrededor
y los numerosos hongos que cubrían las piedras. Pero sobre todo, por la inmodificada prolongación de este orden y su duplicación en las inmóviles aguas del estanque. Todo ello, de alguna manera, coincidía con la impresión que yo había tenido al enfrentarme por primera vez con la casa de Usher. Los libros estaban en absoluta concordancia con ese carácter espectral. Sin embargo, nuestro libro favorito era un volumen del Directorio Inquisitorium. Y aún más allá, el principal deleite de Usher se encontraba en la cuidadosa lectura de un rarísimo libro gótico, el Manual de una Iglesia Olvidada, Las Vigilae Mortuorum Corum Ecclesiae Meguntae. No podía dejar de pensar en el extraño ritual de esa obra cuando una noche, tras recibir la noticia de que Lady Madeline había dejado de existir, Usher me hizo también partícipe de su intención de conservar el cuerpo durante 15 días, antes de su entierro. Él razonaba esa manera singular de proceder, considerando el insólito carácter de la enfermedad de su hermana. La tomé por una precaución inocente pero muy natural. Así que accedí a su ruego y le ayudé en los preparativos del entierro provisional. Pusimos el cuerpo en el féretro y lo transportamos a una cripta pequeña y húmeda, que no dejaba entrar luz, ubicada exactamente debajo de la habitación donde yo me hospedaba. Parecía haber sido utilizada como mazmorra en la época medieval. Depositamos el cadáver en esta región de horror. La tapa todavía no estaba atornillada. Así que tuve oportunidad de mirar una vez más el rostro de la difunta. El mal que la llevó a la tumba, en la plena juventud, había dejado la burla de una pequeña coloración sobre el seno y el rostro. Sus labios mostraban una sonrisa enferma y equívoca, tan terrible en la muerte. Finalmente, atornillamos la tapa. Transcurrió un compás de espera de varios días inmersos en un mar de pesadumbre y amargura. Los síntomas de la enfermedad de Usher cambiaron visiblemente. La palidez de su fisonomía adquirió un color aún más lívido, y el inusitado brillo en sus ojos desapareció completamente. En permanente contacto con él, su estado no me aterró, sino que empecé a sentir su contagio. Y es así como sentía deslizarse dentro de mí, lenta pero segura, la violenta influencia de sus fantasías, de sus impresionantes supersticiones. Viví en carne propia toda la potencia de tales sensaciones la séptima noche desde que depositamos el cuerpo de Lady Madeline en la mazmorra. El sueño no quería acercarse a mi lecho. Poco a poco, mi ánimo fue invadido por un temblor irreprimible. Experimenté una inexplicable, intensísima sensación de horror al escuchar ciertos ruidos vagos, indefinidos y apagados que a través de las pausas de la tormenta llegaban hasta mí. Me vestí deprisa y procuré, caminando por mi habitación, escapar del lamentable estado en que me encontraba. Poco después, Usher tocó con suavidad mi puerta y entró. Su cara era de una palidez cadavérica y en sus ojos había una especie de loca hilaridad. Me aterró su aspecto. Permaneció unos momentos mirándome y después preguntó: ¿No ha visto eso? Pues espere. Lo verá. Abrió de par en par una de las ventanas, entrando al instante la furia de la tormenta. La densidad excesiva de las nubes obstaculizaba la visión de la luna, las estrellas y aún de los relámpagos. Y sin embargo,
Parecía que la superficie inferior de la masa nubosa, además de aquellos objetos que nos rodeaban, reflejaba una claridad sobrenatural procedente de una emanación gaseosa que se cernía encima de la mansión y la envolvía en una luminosa y visible mortaja. «No debería contemplar eso», le dije. «No se deje impresionar por simples fenómenos eléctricos. Esas apariciones no existen. O tal vez las originen las fétidas emanaciones del estanque». Logré tranquilizarlo, al menos momentáneamente. Y así iniciamos el tránsito a través de esa noche de horror. Aún ahora, mientras la recuerdo, la piel se me eriza. No bien había logrado apaciguar a mi amigo Roderick, un estremecimiento me asaltó, aun cuando pensé que mi imaginación me jugaba una broma, pues de una parte alejada de la mansión llegaba confusamente un ruido que no logré identificar, aunque creí saber de dónde provenía y que era debido a la creciente tormenta. Había recuperado nuevamente la sensatez cuando un violento asombro me atacó, pues no cabía la menor duda de que esta vez había oído un ruido débil y lejano, prolongado, áspero, singularmente chirriante y agudo. Mil sensaciones contradictorias suscitó en mi oprimido ánimo este segundo evento, y entre ellas predominaba un asombro y un terror extremos. Sin embargo, conservé el ánimo para no excitar con una observación cualquiera la anormal sensibilidad de Usher. Ni siquiera estaba seguro de que él hubiera advertido los ruidos en cuestión, aunque noté una extraña alteración de su actitud. Tras unos momentos de vacilación, cuando escuché con toda claridad un eco profundo, resonante y metálico, como si hubiera caído entonces un escudo de bronce sobre un suelo de plata. Incapaz de contener mi excitación, salté sobre mis pies. Usher tenía sus ojos fijos en mí y comenzó a hablar con un débil murmullo. ¿No está oyendo? Yo sí escucho. Durante muchos, demasiados, infinidad de minutos, larguísimas horas he escuchado. Piedad para mí, desdichado que soy. La hemos metido viva en su tumba. Oí sus primeros movimientos dentro del ataúd. Hace muchos días que los escuché y no me atreví a hablar. El rompimiento de su féretro, el chirrido de los goznes de hierro de la mazmorra y su lucha dentro de la bóveda de la cripta. ¿A dónde huir? ¿No estará ella aquí de inmediato? Aparecerá para reprochar mi precipitación. ¿No ha oído sus pasos en la escalera? Estoy oyendo su corazón como late. ¡Insensato! Ella está ahora detrás de la puerta. Sentí como si la energía sobrehumana de sus palabras hubiera adquirido la potencia de un hechizo, porque en aquel mismo instante las antiguas y grandes puertas que él señalaba se fueron abriendo como mandíbulas de ébano, poco a poco. Debió causarla una ráfaga furiosa de aire, pero en el marco de aquella puerta aparecía la figura, alta y amortajada, de Lady Madeleine Usher. Permaneció trémula y vacilante en el umbral, pero luego dio un grito quejumbroso y apagado, y cayó hacia adelante a plomo sobre mi amigo. En su violenta y ahora definitiva agonía, le arrastró al suelo y allí,
Él sucumbió también. Horrorizado escapé de la habitación y de aquella casa, donde la tempestad descargaba ahora toda su furia. La luna llena brillaba con extraordinaria viveza a través de la grieta de la mansión antes apenas visible. Creí estar viviendo una pesadilla cuando contemplé los pesados muros desplomarse. Como la voz de 1000 cataratas, resonó un largo y tumultuoso estruendo. El estanque profundo y fétido se cerró silenciosa, tétricamente, sobre los descarnados restos de la casa de Usher.